Está. Buenas noches. Ayer habíamos empezado el sistema de unidades y decíamos que nosotros vamos a usar el sistema internacional de unidades, que es mucho más coherente, ya totalmente. Para terminar este sistema de unidades, vemos lo siguiente. Habíamos terminado viendo calor, las unidades de calor. Calor en el sistema MKS es en kilocalorías, en el inglés BTU. Y como los dos son energías, en el SI, tanto el calor y el trabajo están en Joule. Potencia, trabajo sobre tiempo. En este sistema, trabajo es el kilográmetro. Sobre tiempo, sobre segundo. Estoy seguro que ninguno de nosotros hemos ido a la tienda y hemos dicho, véndeme un motor de 5 kilogramos sobre segundo. Nunca, jamás. En este sistema sería trabajo, libra, fuerza, pie. Sobre tiempo, sobre segundo. Tampoco hemos comprado un motor de 5 libras fuerza, pie sobre segundo. Nada. En el sistema se ha inventado otro sistema que son los HPs o los CBs, ¿no ve? Horsepower o los CBs. Ninguno de estos compramos, o sea, no es coherente con sus unidades básicas. En el sistema SI, potencia, trabajo, la unidad de trabajo es Joule. Joule sobre segundo. Joule sobre segundo es watts. Respetan todas las unidades básicas. Es coherente. Temperatura. En el MKS, por suerte, la temperatura, nosotros usamos el grado centígrados. Su temperatura absoluta, hemos visto, son los grados Kelvin. En el sistema inglés, la temperatura está en grados Fahrenheit. Su temperatura absoluta en grados Rankine. Quien ha ido a Estados Unidos, ellos solo hablan en Fahrenheit, ¿no ve? En el sistema SI han adoptado los grados centígrados, es muy bueno para nosotros, y su temperatura absoluta los grados Kelvin. Un factor G sub C es un factor de conversión. Ese G sub C en el sistema MKS vale 9,81 kilogramos masa. La gravedad es metro segundo al cuadrado sobre kilogramo fuerza. En este sistema vale el G sub C vale 32,17 libras masa por pie sobre libra fuerza y segundo al cuadrado. En este sistema no hay. Por todo esto, el sistema SI es mucho más coherente, es mejor, mucho más amigable con la persona. Una vez que tenemos todas las unidades, trabajemos en uno de ellos como un ejemplo simple, vamos a ver. Problema. Dice, hallar el peso de una persona, que tiene una masa, ¿de cuánto le colocaremos? Una masa de 100 kilos, cuando se encuentre en la Luna, donde la gravedad es 8 metros, y cuando se encuentre en la Tierra, donde la gravedad es 9,81. Nos piden resolver en el MKS. Ustedes pueden resolver, nosotros resolveremos en este sistema, y ustedes lo resuelven aquí y lo resuelven aquí. Porque es lo mismo. En el MKS vamos a resolver. En el MKS,
Primera observación, la masa es kilogramo masa, no es solamente kilogramo, es kilogramo. Bueno, aquí recién es el MKS, ¿no? El peso. ¿A qué es igual el peso de una persona? El peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no ve? Entonces, empezaremos, él nos dice, inciso A, en la Luna. El peso, la masa, estamos en el MKS, es 100 kilogramos masa, porque en el MKS la masa es kilogramo masa. Por la gravedad en la Luna es 8 dice, ¿no? 8 metros sobre segundo al cuadrado. Ocho por 100, 800 kilogramos masa metro segundo al cuadrado. El peso es una unidad de fuerza, ¿no ve? Si veo aquí, este peso debía salirme en kilogramos fuerza, pero me ha salido en kilogramo masa metro segundo al cuadrado. ¿Qué hacemos? Posiblemente muchos de ustedes, cuando han visto física, no han visto, ¿no? O sea, solamente han visto a nivel de la Tierra. Pero en otros lugares hay dos formas de resolver esto. En los libros actuales, esta ecuación viene así. El peso es igual a la masa por la gravedad sobre un factor G sub C. Así bien. Y en cada sistema han colocado un factor G sub C. En cada sistema. El factor G sub C es un factor de conversión. Por tanto, si nosotros aquí 800 es, ¿no?, el total. Kilogramos masa. Metro. Segundo al cuadrado. Por G sub C, ¿vale? 981 kilogramo masa, metro, sobre kilogramo fuerza segundo al cuadrado. Nosotros podemos ver que kilogramo masa con kilogramo masa, metro con metro, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Y kilogramo fuerza sube arriba. 800 entre 10 sería 80, entre 9, más o menos 82. Ustedes lo hacen exacto, ¿ya?, el calculador. 82 kilogramos fuerza. Ahora sí. Hemos usado un factor de conversión. Esto viene en los libros de termodinámica a partir del 2010, 2014, más o menos así. Como nosotros resolvíamos en mi época, cuando yo era estudiante. Resolvía de esta forma. Esta es una forma de resolver, ¿no ve? A uno lo voy a llamar, es el mismo ejercicio. Peso es igual a la masa por la gravedad. Y esto nos ha dado 800, ¿no ve? 800 kilogramos masa, metro segundo al cuadrado. Nosotros hacíamos así. Había un factor de conversión que nos decía así, que 1 kilogramo, por un factor de conversión, ¿ya? 1 kilogramo fuerza por segundo al cuadrado equivale a 9
81 kilogramos masa por metro. Así, había factores de conversión. 1 kilogramo fuerza por segundo al cuadrado equivale a esto. Aprender esto es una absurdeza total. Este G sub C ya es una cosa más fácil. Si yo despejo de esta ecuación el G sub C, si yo despejo de aquí el G sub C, sale la masa, digamos, 1. La gravedad en el lugar de trabajo en la Tierra es 981. 981 y el peso unitario, este G sub C, es despejando de aquí, sale estas unidades, este valor. Si yo despejo de aquí G sub C, me sale esto, despejando de aquí. Ya, este G sub C sale de aquí. Masa unitaria, peso unitario y la gravedad 981 a nivel de la Tierra. Ahí debe salir el G sub C. Despejo, la masa es kilogramo masa, ahí está. La gravedad es metro por segundo al cuadrado y el peso viene aquí abajo, es kilogramo fuerza. ¿Ya? Por eso que los libros dicen así, despejando a partir de aquí se encuentra un factor de conversión. En cambio, en mi época no nos explicaban así, nos explicaban así. Aprende de memoria esta conversión. Teníamos que aprender. Y una vez que hemos aprendido, lógico, kilogramo masa, metro con metro, segundo al cuadrado, 80 entre 981, 82. Pero este método de aprender esto es absurdo, absurdo. Este es un poquito mejor. Entonces nosotros en nuestra época aprendíamos así, conversiones de todo lado. Teníamos tablas, libros de conversiones. Absurdo. Bueno, pero así era y así hemos tenido que aprender, ¿no ve? ¿Alguna pregunta? Veamos inciso B, en la Tierra, donde G es 980. En la Tierra el peso es igual a la masa por la gravedad sobre este G sub C. Listo, ahí está. La masa, 100 kilogramos masa. La gravedad en la Tierra, 981. Estamos en la Tierra ahora, ¿no ve? 981. La gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. Y el G sub C, que vale 981. Lo voy a colocar en rojo. G sub C vale 981 kilogramo masa, metro sobre kilogramo fuerza, segundo al cuadrado. Si factorizamos, segundo con segundo, metro con metro, kilogramo masa con kilogramo masa. Además, 981 se va con 981. Y tenemos de que el peso en la Tierra es 100 kilogramos fuerza. En la Tierra, fíjense a ver, en la Tierra el peso es igual a la masa era 100, el peso es 100, son unidades diferentes, ¿no? En magnitud ambos son iguales. Acuérdense bien de esto. Hartos problemas van a ser. En vez de que tú hagas todo esto, cuando te dicen una masa de tanto el peso, ya puedes decir directamente igual. 100 kilogramos más, en vez de hacer todo este lío, directo. Yo voy a aceptar, no hay problema. No me hago problema porque yo estoy demostrando, ¿no ve? Entonces en la Tierra el peso es igual a la masa era 100, el peso es 100. Lógicamente unidades diferentes. La masa es kilogramo masa, el peso kilogramo fuerza. ¿Ya? Esto es importante. Cuando yo era estudiante, yo tenía una materia, no me acuerdo, algo de material ser. Había un libro Sharkus. Ese libro
Antes los libros eran blanco y negro, ¿no? Pero la primera hoja era negrito, blanco, a color, la primera hoja solamente. Y en esa primera hoja decía así. Así decía la primera hoja. Así. Así decía, esto es densidad y esto es peso específico. Y esto estaba así enmarcado en un fondo amarillo. Y todo lo demás era negro. Yo decía, pero ese Charco es un libro tan bueno, ese caballero no sabe ni unidades. Esto es densidad es masa, kilogramo masa. Peso específico es kilogramo fuerza. ¿Cómo puede ser posible que él se equivoque? Alumnos no tenemos criterio y criticaban, ¿no? Cuando yo vi termodinámica, ya era docente de termodinámica, recién me di cuenta, él estaba diciendo, con esto, porque en la Tierra, por ejemplo, el agua es 1000, su unidad es diferente. La densidad es kilogramo masa sobre volumen, ¿no? Por metro cúbico. El peso específico es 100 kilogramos fuerza metro cúbico. Son diferentes las unidades. Pero ¿dónde se cumple que son iguales? La densidad igual a esto en la Tierra está así igual que la masa. La masa con el peso en magnitud, no en unidades. Es 100 aquí y es 1000, perdón. Del agua es 1000. 1000. Entonces, él nos estaba indicando con esto de que todos los valores, aquí te daba la densidad del acero, resistencia del acero, todo, solo se cumplía en el lugar donde se cumple esto. ¿Y dónde se cumple esto? En la Tierra. Eso te estaba indicando. Todos los valores de la tabla solo sirven para la Tierra. No sirven para la Luna, para Marte, para Júpiter, nada. Eso te está indicando aquí. Uno recién comprende, ¿no? Uno sabe, aprende. Muy bien, ¿alguna pregunta? Con esto nosotros hemos terminado el capítulo 1. Todo el capítulo introductorio. Hemos terminado con esto. Vamos al capítulo 2. Si no hay preguntas, vamos al capítulo 2. Y el capítulo 2 es calor y trabajo. Capítulo 2. Estamos empezando con el capítulo 2. A partir de aquí, en el capítulo 1 hemos visto, de una u otra forma hemos visto, pero a partir de aquí yo quiero mucha más atención, mucha más, porque muchas cosas de aquí no hemos visto. ¿Ya? Entonces, en este capítulo, ¿qué vamos a ver? Vamos a estudiar las dos energías que nos interesan. ¿Y quiénes son esas dos energías? El calor y el trabajo. A esos vamos a estudiar, a esos dos señores. Y también vamos a estudiar sus transformaciones. Sus transformaciones nos interesan, ¿no? Cómo el calor se convierte en esto y así, y el trabajo en este otro. Nosotros hemos visto que en el capítulo 1 hemos indicado rápidamente de que el calor era una energía desorganizada. Hemos visto en el capítulo 1 el calor. Y que el trabajo era una energía organizada. Lo hemos visto, lo hemos demostrado. ¿Ya? Este capítulo vamos a empezar viendo la substancia pura para luego caer en esto. Substancia pura, fíjense, ya son cosas nuevas. Entonces, mucha atención y yo quisiera que ustedes ya vayan leyendo. Fin de semana, vamos leyendo. Porque nos vamos a ir perdiendo. Yo después digo, sí, ya hemos visto substancia pura, yo avanzo, ya no repito. ¿Qué es una sustancia pura? Es aquella sustancia que tiene una composición química, una fórmula química, si quieres. Una fórmula química única, homogénea, es única, en cualquier estado. En cualquier estado. Su fórmula química no varía en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso. Tiene fórmula química única. No varía. ¿Ya? En cualquier estado.
Además, su estado está definido solo por dos propiedades intensivas, solo por dos, o sea, nos interesa solo tener dos propiedades intensivas. Ya hemos visto, ¿no?, ayer que son propiedades intensivas. Por ejemplo, un ejemplo de una sustancia pura, el agua. El agua es el que más vamos a trabajar. Y luego los refrigerantes. Con estos dos vamos a hacer todo el curso, agua y refrigerantes. Un poquito vamos a trabajar también con el aire. ¿Ya? No mucho, pero vamos a trabajar el aire porque vivimos en el aire. Aquí vamos a entrar también a aire. Pero aire solo en estado gaseoso. Porque en estado gaseoso, cuando al aire le comprimes a altas presiones, cambia, varía su fórmula química. Esto solo en estado gaseoso. Por ejemplo, aquí dice, veamos una sustancia pura, el agua. El agua, cuando está sólido, su fórmula química es H2O. Su composición química es H2O, sólido. El agua en estado líquido, su fórmula química es H2O. El agua en estado gaseoso, su fórmula química es H2O. En cualquier fase, su fórmula no varía, es única. Esas son las sustancias puras. Y nosotros este curso solo vamos a trabajar con sustancia pura. Un segundito. Ya, entonces, nosotros hemos dicho con qué sustancias vamos a trabajar. Sustancia pura. Los principales van a ser agua, los refrigerantes y el aire. Solo con eso, nada más. No vamos a entrar nosotros al nitrógeno, al helio, al monóxido, nada que ver. Con estos tres vamos a trabajar. Fundamentalmente con el agua, fundamental. Luego los refrigerantes y muy poco con el aire, pero vamos a trabajar. Las fases de una sustancia pura. Toda sustancia pura tiene tres fases: sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Fase sólida, fase líquida y fase de vapor. Por ejemplo, aquí yo voy a decir agua en estado gaseoso o en estado de vapor, agua en estado líquido, agua en estado sólido. O si digo agua, no sé en qué estado está. ¿No ve? Es importante. La fase sólida no nos interesa, porque termodinámica estudia fluidos y el sólido no es un fluido del estado sólido.
¿Ya? Ay, perdón. En este ítem dice, se pone en este ítem se pone especial atención a las fases líquido y vapor. Vamos a estudiar nosotros líquido y vapor. Y la mezcla de líquido y vapor, súper importante, ¿no? Líquido y vapor es cuando está en proceso de ebullición. ¿Ya? Generalmente todos vamos a usar el agua porque el agua es el mejor fluido transportador de calor. Es el mejor fluido transportador de energía, el agua. El agua no solo ha sido tan importante para la vida, también es el mejor fluido transportador de energía. ¿Ya? Como el agua es una sustancia familiar, nos vamos a usar siempre al agua para demostrar, digamos, un diagrama del primer paso. Siempre vamos a usar el agua. Vamos a empezar con un tema importante de la sustancia pura, diagramas termodinámicos. Todo el curso vamos a trabajar con diagramas. Esto tenemos que dominarlo, por favor. Tenemos que conocerlo. Yo en el examen, si yo veo una resolución de un problema, puede estar que esté bien, pero si no veo el diagrama, si no lo veo el diagrama, le voy a poner 2 sobre 25. No sé si ha hecho bien o no. Cuando yo veo el diagrama, ese muchacho ha entendido el problema. Si no ha hecho el diagrama, ha hecho lo que ha podido. Eso no me interesa a mí. A mí me interesa mucho la comprensión del problema. Comprensión. Un diagrama, este es de propiedades. Presión es una propiedad, temperatura, volumen específico. Un diagrama de propiedades sirve para visualizar, para ver los procesos. Si ha sido un proceso a presión constante, a temperatura constante, volumen específico constante, lo que sea, sirve para ver. Eso quiero. Ese alumno ha visto. Seguramente si fuera así, a un proceso a temperatura constante. Perfecto. Eso quiero ver en el diagrama. Tal vez ha bajado a volumen constante, lo que sea. Pero quiero ver en el diagrama. Quiero ver. Sirve para visualizar los procesos y las variaciones de las propiedades, ¿no? Durante los procesos. ¿Cómo varían? Aquí delante el volumen se ha mantenido constante, la presión ha bajado, la temperatura también, todas las cosas. Es posible identificar en estos diagramas los diferentes estados por donde va la sustancia. Al agua primero la has calentado, luego la has hecho hervir, lo has enfriado, todo se puede graficar aquí. ¿Ya? En este diagrama hay 3 regiones. Una es la región del líquido comprimido. Nosotros lo vamos a llamar mejor a esto, la región de líquido subenfriado. Región, o sea, zona, ni siquiera región, zona. Zona de líquido subenfriado. ¿Por qué usaron la palabra comprimida? Porque los años, más o menos los años 79, 78, 79, llegó ese libro Baumeilen a Bolivia. Un buen libro. Antes había otro libro, Facorro, no era tan bueno. Ese libro Baumeilen, él en su tabla decía líquido comprimido. Y mucha gente adoptaron esa palabra. Pero en el fondo es subenfriado. ¿Ya? Nosotros, no es que esté mal, pero no vamos en las tablas, así está como líquido comprimido. En la tabla está líquido comprimido así. Pero es más correcto decir líquido subenfriado. ¿Ya? Una región, esa está la región. Esta. Primera región.
Otra región es la zona de líquido y vapor. Zona de saturación. Zona de saturación. O zona de líquido y vapor. Cualquiera. Zona de saturación o zona de líquido y vapor. Cuando decimos saturación, quiere decir que hay líquido y vapor. Hay una mezcla de líquido y vapor. Sólido no vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, esta es la zona que dentro de la campana está la zona de saturación o la zona de líquido-vapor. Esta es la zona de líquido-vapor. En muchos libros vas a ver como zona de saturación, en otra gran cantidad de libros la zona de líquido-vapor. Y otros, los dos lo nombran, está bien, no hay problema, es correcto, correctísimo. Ya vamos a ir viendo por qué. Y finalmente la tercera región es esta zona de vapor sobrecalentado. Zona de vapor sobrecalentado, es toda esta región. Esta curva, la zona de líquido subenfriado es al lado izquierdo de la curva. Esa curva lo vamos a un poquito a ver. Esta es la curva. Esta punteada es una curva a presión constante. Presión constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión en este punto o en este punto es la misma. Es una curva de presión constante. Entonces tenemos tres regiones, hemos dicho, ¿no ve? Veamos a ver. Vamos a ver el primer diagrama. Aquí estoy usando. El primer diagrama es el diagrama temperatura versus volumen específico. Es el que más vamos a usar. ¿Por qué vamos a usar esto? Porque ya sabemos que es temperatura, ya sabemos que es volumen específico y también sabemos que es presión. Entonces es un diagrama donde están las tres propiedades básicas de la termodinámica. Entonces es fácil. Ustedes fácilmente se van a ubicar aquí. Sabemos que es presión, sabemos que es temperatura, sabemos que es volumen específico. Entonces yo les digo, empezaremos con el diagrama temperatura entalpía o presión entalpía. Ahí vamos a estar bloqueando, ¿no? Porque todavía ni hemos visto entalpía. ¿Qué es? Pues prefiero empezar con una cosa que conocemos y es muy utilizada en la vida real. El diagrama temperatura versus volumen específico. Este es el volumen específico. Es uno de los más utilizados porque sus propiedades son familiares para nosotros, ¿no ve? En este diagrama se observan tres regiones. La zona de líquido sobreenfriado, la zona de vapor sobrecalentado y dentro de la campana la zona de saturación o la zona de líquido vapor. ¿Ya? En esto se distingue fuertemente el punto crítico. El punto crítico. Este punto crítico separa dos curvas. Esta curva y esta otra curva. Esta otra curva voy a tratar de hacerlo con azul. Solo para diferenciar. Son dos curvas. Cuando hemos resuelto ese problema tan simple, ustedes ese tipo de problemas han hecho 100,000 veces, calcular el peso. Pero cuando trabajamos en un sistema, hemos empezado a dudar cómo se resuelve, cómo cambian las unidades, ¿no ve? Ese es nuestro gran problema, mucho sistema de unidades. Entonces, aquí se distingue tres zonas, 1, 2, 3, y dos curvas. Aquí le he colocado líquido
línea de líquido saturado. Más en la teoría es curva de líquido saturado. Esta es una curva. Curva de líquido saturado. Líquido. Y esta es curva de vapor saturado. Ya vamos a ver qué es. Es una curva. La mayoría de los libros así. Es una curva. Que sea una línea no hay problema. Curva de vapor saturado y esta es curva de líquido saturado. Entonces se distinguen 3 regiones y 2 curvas. ¿Ya? En este diagrama. A continuación vamos a ver las 3 regiones y las 2 curvas que existen aquí en este diagrama. Fíjense aquí dice, zona de líquido subenfriado o líquido comprimido. Debido al Van Bailen que trajo como líquido comprimido, pues muchos libros siguen usando líquido comprimido. Esta zona, ¿no ve? Dice, es la región donde la sustancia se encuentra con una presión P, una presión cualquiera, y con una temperatura menor que su temperatura de ebullición. Menor que su temperatura de ebullición. A ver, veamos aquí, vamos a dibujar aquí. Aquí abajo voy a rayar, ¿ya? Ni siquiera aquí voy a rayar. Este voy a rayar aquí. Para que tengan ustedes idea, supongamos que estemos a nivel del mar. Aquí tengo agua. Voy a trabajar siempre con agua porque es el fluido más familiar. El agua en este estado, agua, digamos que esté con una presión de una atmósfera y con una temperatura de 20 grados. Cochabamba, nuestra presión atmosférica. El agua a 20 grados, ¿en qué estado está? ¿Líquido, sólido, cuál? A nivel del mar, digamos, a nivel del mar. Agua a nivel del mar, presión atmosférica, y a nivel del mar, agua está en estado líquido. A 20 grados el agua está en estado líquido. En estas condiciones, el agua está en estado líquido. ¿Por qué? Porque a 20 grados el agua no está en ebullición. Se ve que su temperatura, este T, es menor que la temperatura de ebullición. Porque a nivel del mar va a hervir a 100 grados. ¿A cuánto hierve en Cochabamba el agua? No han averiguado, ¿no ve? A nivel del mar, a nivel del mar hierve a 100 grados. Y en Cochabamba quisiera que averigüen. Averigüen a cuánto hierve el agua en Cochabamba. Entonces, si el agua se encuentra a una temperatura menor que su temperatura de ebullición, está en estado líquido. Y este estado líquido representa esta zona. Esta zona. Siempre el agua cuando esté en estado líquido va a estar aquí. Aquí. Siempre. ¿Ya? Cuando esté con una temperatura menor que su temperatura de ebullición. Porque aquí, lo que yo tengo aquí, hemos dicho que el agua está a 20 grados. 20 grados es mucho menor que 100 grados. Cuando esto ocurre, dice que el agua está en estado líquido. Muy bien. Por ejemplo, el agua a 20 grados y una atmósfera, en estas condiciones el agua está siempre en fase líquida y se denomina líquido subenfriado. Está bien. A medida que aumente la temperatura, el agua tendrá una cierta expansión, aumento de volumen, ¿no ve? Y por ello va a aumentar su volumen específico. Si aumenta volumen específico. Vamos a ir viendo eso con calma. Segunda, curva de líquido saturado. Esta es la curva del líquido saturado. A medida que entreguemos calor, aquí al agua, el agua puede empezar a llegar al punto de la ebullición, inicio de la ebullición, va a empezar a hervir. Cuando tú le vas entregando calor, el agua va a llegar al punto de inicio de la ebullición.
En ese punto el agua sigue siendo líquido, pero cualquier aumento de calor va a provocar que empiece la ebullición. Entonces se dice líquido saturado al agua que está a punto de empezar la ebullición, justo cuando va a empezar a hervir. Esto quiere decir, si yo aquí dibujo un diagrama, aquí tengo agua. Si aquí aparece la primera burbuja de vapor, aquí la primera, entonces está aquí, sobre esta curva. Va a empezar a hervir. Inicio de la ebullición. Líquido estaba aquí. Vamos a hacer un ejemplo, no sea un problema. Agua en estado líquido está en esta zona. Cuando va a empezar, aquí está la primera, todo lo demás es líquido. Todo es agua en estado líquido. Esta es la primera burbuja de vapor. Entonces, cuando va a empezar a hervir, es el inicio de la ebullición, ¿no ve? Todos esos puntos se representan en esta curva. Cuando va a empezar a hervir. ¿Ya? Y a eso se llama líquido saturado. Es la curva del líquido saturado. Líquido saturado. Líquido. Vamos adelante. La siguiente página. Es lo mismo. Así es, está bien. La siguiente zona es la zona de saturación o la zona de líquido de la mezcla de líquido-vapor dentro de la campana, ¿no ve? Dentro de la campana. Es la región donde se produce la ebullición o cambio de fase de líquido a vapor. Durante todo el proceso la temperatura es constante. La temperatura se mantiene constante durante todo el proceso de ebullición. El agua que está con una temperatura igual a su temperatura de ebullición se denomina agua saturada. Cuando decimos agua saturada, inmediatamente en tu cabeza pon de que hay líquido y vapor. Hay líquido y vapor. Dentro de la campana se tendrá una mezcla de líquido y vapor. ¿Ya? Debido a que las fases de líquido y vapor coexisten en equilibrio en ese estado. Cuando está hirviendo, vamos al cuadro anterior. Lo he borrado, ¿no? Lo he borrado. Aquí hemos escrito, pues, no es algo así. Yo voy a repasar de nuevo después. Lo que estuvimos viendo era así. Aquí una figurita rápida, vamos a traerlo.
¿Qué habíamos dicho? Tenemos agua con una temperatura. Si la temperatura era 20 grados y la presión era una atmósfera, en esas condiciones sabemos que el agua está en estado líquido. Líquido. Todas las sustancias aquí adentro, tienen la característica de que están con una temperatura menor que la temperatura de ebullición. Lógicamente, la temperatura, esta es la temperatura del agua menor que su temperatura de ebullición. 20 grados es menor pues que la temperatura de 100. Entonces, todas las sustancias que están con una temperatura menor que su temperatura de ebullición están en estado líquido. Aquí están en estado de líquido. Y esto lo vamos a llamar nosotros la zona de líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Zona de líquido subenfriado. Porque están con una temperatura menor que la temperatura de ebullición. Cuando a este mismo líquido le hemos entregado calor, vamos a hacer un ejemplo completo a la siguiente clase, no se preocupe. Solo quiero que ustedes, esto tal como estamos viendo, repásenlo, porque la siguiente clase, si tú lo repases, vas a entender muy bien este diagrama. Este diagrama voy a hacer un ejemplo de la evolución del agua, para que podamos entender. Entonces, aquí hemos dicho, aquí tengo el agua, y aquí apareció la primera burbuja. Esta era la primera burbuja de vapor. Todo lo demás es líquido. Entonces, cuando va a empezar a hervir, eso quiere decir inicio de la ebullición, ¿no ve? La curva está aquí. Todos los puntos de la ebullición de esta sustancia van a estar sobre esta curva. Sobre esa curva. Estas curvas se llaman punto de inicio de la ebullición. No lo vamos a conocer tanto línea, sino lo vamos a conocer como curva de líquido saturado. Este también no lo vamos tanto como línea, como curva de vapor saturado. Cuando le entreguemos calor aquí, si seguimos entregándole calor, vamos a tener aquí agua. Como ya empezó a hervir, vamos a tener parte del agua está en estado de líquido. El líquido es más pesado y el vapor arriba. Esto quiere decir, ¿cuándo existen los dos? Cuando están en pleno proceso de ebullición. Están hirviendo, los dos están en plena etapa, el agua está hirviendo. Lógicamente es un émbolo y no deja salir nada, no hay nada de agua. En esas condiciones vamos a estudiar, no escapa nada. Entonces, cuando está en plena etapa de ebullición, en proceso de ebullición, esta sustancia va a estar aquí adentro, dentro de la campana. Esta era la zona de saturación. O la zona de líquido vapor. Zona de líquido vapor. Zona de saturación o zona de líquido. Aquí adentro, ¿no ve? Dentro de la campana. Esta zona estaba en esta parte. Esto está dentro de la campana. Y esta otra zona fuera al lado derecho de esta curva, que es la zona de vapor sobrecalentado. Cuando está en plena etapa, está aquí adentro. Aquí adentro va a estar su representación. Y si nosotros, aquí el agua termina la ebullición, fin de la ebullición.
Y aquí tengo la última gota. Que sea última gota de líquido. Todo lo demás es vapor. ¿Qué quiere decir esto? Fin de la ebullición, ¿vale? Esto es final de la ebullición. Final de la ebullición. Esos puntos donde va a terminar de hervir el agua están sobre esta curva. Todos los puntos van a ser representados sobre esta curva. El punto crítico separa la curva de vapor saturado, donde termina la ebullición, y la curva de líquido, donde empieza la ebullición. El punto crítico separa eso. Después vamos a ver los valores del punto crítico también. Aquí leemos, ya está, final de la ebullición, ha terminado, todo ha pasado a vapor. Entonces, si tú le sigues entregando calor, entonces este vapor se llama vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. ¿Y cuál es su característica de este vapor? Que su temperatura es mayor que la temperatura de ebullición. Esta es su característica. Y en esas condiciones, esto está en esta zona. Aquí. ¿Cuál es su característica de esto? Que su temperatura, su característica de este proceso es que su temperatura es igual a la temperatura de ebullición. En plena etapa de ebullición, pues, está hirviendo el líquido y vapor. Esta curva, todo el curso lo vamos a manejar. Después de unas 2 semanas hay gente que está tremendamente experto, ¿no ve? Pues habíamos visto, aquí estuvimos, aquí, decíamos que es la zona donde coexiste el líquido y el vapor, y es un proceso de ebullición, correcto. La curva de vapor saturado. Conforme se va añadiendo calor, el proceso de evaporación va continuando, hasta que la última gota de líquido se evapora. Ese es el final de la ebullición. Final de la ebullición en la curva, ¿no? De vapor saturado. En este punto se tiene por completo solo vapor y se llama vapor saturado. De antes se llamaba líquido saturado en otra curva. Ahora es vapor saturado. Un vapor a punto de condensarse también recibe el nombre de vapor saturado. Es lo mismo, es vapor saturado. No nos hagamos tanto lío. Zona de vapor sobrecalentado. Cuando al vapor saturado, cuando este vapor que terminó de hervir, todo ya es ahora vapor, se le entrega calor, este pasa a la región de vapor sobrecalentado, donde cualquier aumento de calor produce incremento en la temperatura y se denomina vapor sobrecalentado. A un vapor que está con una temperatura mayor que su temperatura de ebullición. Su temperatura de ese vapor es mayor que la temperatura de ebullición. A eso se llama sobrecalentado. Y el subenfriado es cuando su temperatura es menor que la ebullición. Es coherente. Coherente. No vale la pena, ahorita sí, no vale la pena que nosotros hagamos este ejemplo. Este ejemplo yo lo voy a hacer en la siguiente clase. Pero yo les pido, por favor, para poder entender bien este ejemplo, vamos a hacer ejemplo, fíjense, proceso de ebullición del agua en una olla común, lo que nosotros tenemos en la olla en la casa, ese proceso lo vamos a diagramar aquí. El proceso de ebullición del agua que tenemos en la olla, para que podamos entenderlo. Pero, para la siguiente clase yo quisiera que lo lean, leanlo, esta hoja que hemos visto, desde aquí, desde el diagrama. Los que leen lo van a entender mucho mejor que aquellos que no van a leer. ¿Ya? Pues no vamos a hacer eso porque no tiene sentido. Lo vamos a dejar
en la mitad, ni en la mitad no vamos a llegar, porque es toda una clase, va a ser el proceso de ebullición del agua. Desde que colocamos agua a 20 grados hasta que hierve le vamos a llevar. Y todo lo vamos a dibujar en este diagrama. Con eso muchos van a aclarar sus ideas. Y de ahí ya vamos a empezar a hacer problemas. Muy bien, vamos a quedar aquí entonces por ahora hasta el día martes.